Bien, amados hermanos, pues vamos a dar paso a la lectura bíblica que vamos a encontrar en Hechos, en su capítulo 2, y vamos a dar lectura del versículo 36 al 47. Esta lectura ahora sí la hacemos de manera alternada. Así que en cuanto tengan ya localizada, vamos a ponernos en pie y vamos a dar lectura a Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47, de manera alternada. En el último versículo nos unimos. La palabra de Dios dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y participando del pan, las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de nuestro Señor. Amén. Ahora demos la cordial bienvenida al presbítero Israel Serrano Herrera, que nos visita de la congregación El Divino Redentor en Etzcatzingo. Esto derivado del cambio de púlpito que cada tiempo se hace. Entonces, Él nos trae el mensaje, la iglesia que queremos edificar. Así que recibámosles con gran gusto para que nos dé la palabra del Señor. Amén. Vamos, hermanos, agradezco esta bondad. Tome su lugar, por favor. Damos gracias a Dios porque en su misericordia, hermanos, nos permite estar delante de su presencia. Antes de comenzar, hermanos, quisiera hacer llegar a ustedes un cordial saludo fraterno de nuestros hermanos de la congregación de Etzcatzingo, donde actualmente, por la gracia de nuestro Señor, me encuentro pastoreando, hermanos. Y damos gracias porque podemos ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y agradezco al Señor que hoy me da la oportunidad de poder estar con ustedes, hermanos. La mayoría de ustedes les conozco, pero aún aquellos que no conozco son amados por el Señor y amados por su servidor. Y tenemos la seguridad, amados hermanos, que cada uno de ustedes ha sido convocado por el Señor el día de hoy, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas, amados hermanos. Mire, uno de los versículos que leímos aquí dice que esta promesa es para todos cuanto el Señor llamare. Y hay un hermoso himno, amados hermanos, que a mí me encanta mucho. Me da mucho gozo, mucha alegría. Y tiene que ver con esto. Ese himno que dice: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas.
amas. Y hoy el Señor nos ha llamado, nos ha convocado para estar delante de su presencia, amados hermanos. Y si hoy estás aquí, quisiera pedirte algo, amado hermano. Ten esto en tu corazón. Dios va a hablar a tu vida el día de hoy. Así que, amado hermano, entre tanto Dios esté hablando a tu vida a través del Espíritu Santo, no traigas a tu memoria y digas, ¿por qué no vino mi primo, mi tío, mi papá, mi hermana? Esto era para él. No, es para ti. El Señor va a hablar a tu vida. Y quiero que vayamos, hermanos, al versículo 47, para que nosotros podamos entender, hermanos, el tema de nuestra predicación del día de hoy. El tema de esta predicación, hermanos, es muy hermoso y tiene por nombre la iglesia que queremos ser, una iglesia que se edifica. Y entonces vea cómo termina el versículo 47 que acabamos de leer en esta tarde. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Cada uno de ustedes, amados hermanos, han sido, ¿verdad?, añadidos al cuerpo glorioso de Cristo, que es su iglesia. Y entonces tendríamos nosotros que comenzar con analizar qué entendemos o qué entendía la iglesia con la palabra iglesia. Porque regularmente cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, lo primero que pensamos es en el inmueble, ¿no? Usted platica con alguien que no es de la misma doctrina o denominación a la que pertenecemos y usted le dice, voy a la iglesia, y quizás él está pensando en un lugar distinto al que usted tiene en mente. Pero regularmente pensamos en el inmueble, ¿no? Decimos, voy a la iglesia. Pero el concepto de iglesia, amados hermanos, no tiene que ver con el inmueble. Lo correcto es decir, vamos al templo, ¿no? Pero aún, amados hermanos, hablar de templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero en cuanto a la iglesia viene de esa palabra en griego, eclesia, que tiene que ver con aquellos que son convocados de allá afuera a la asamblea de Dios. Cada uno de nosotros, amados hermanos, en su tiempo y en su momento fuimos convocados por Dios. Dios nos llamó por nuestro nombre a cada uno de nosotros, porque Él quiere, amados hermanos, cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Mira, amados hermanos, hay un salmo tan hermoso que termina diciendo, Dios cumplirá su propósito en mí. Y eso, amados hermanos, debe de llenar nuestra vida y debe de llevarnos a un punto de reflexión en el que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y pensemos si estamos cumpliendo el propósito de Dios o nuestros propósitos. Y no estoy diciendo que el anhelar ciertas cosas sea malo. Pero mire, amado hermano, puede haber un punto donde lo bueno se convierte en algo malo cuando te aleja de Dios. Traiga su memoria, amado hermano, cuando el Señor tuvo un encuentro con usted. El gozo, la alegría de saberte perdonado. Y entonces comenzaste a leer la palabra y empezó a sentir gozo, una alegría, una paz que jamás había sentido. Y querías que todo el mundo sintiera lo que tú estuvieras sintiendo. Y entonces querías participar. Pero de repente, amados hermanos, hay circunstancias en nuestra vida que hacen que eso vaya menguando. Pero vea, dice que Dios añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y entonces sería bien bueno preguntarnos qué había en esa comunidad de hermanos, en esos que habían sido llamados de allá afuera a la congregación, a la asamblea, por lo cual Dios decía, aquí lo voy a dejar. Y no tiene que ver, amados hermanos, con metodologías. Hay algo que tenemos que hacer. Porque entonces nosotros queremos tratar de entender
¿Cómo podemos ser nosotros una iglesia que edifica? Ahora yo les pregunto, amados hermanos, ¿quién edifica la iglesia? Sí. La mayoría podemos estar de acuerdo que el que edifica la iglesia es Dios. Sin embargo, amados hermanos, tenemos que entender que ciertamente Dios es soberano, pero que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de lo que Él nos ha encomendado. A cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. Pero la primera pregunta que yo podría hacerte es, ¿ya sabes qué don te dio el Espíritu Santo? ¿Ya lo estás poniendo en práctica para edificar a la iglesia? Porque mira, amado hermano, hay algo que quiero que podamos analizar en este momento. No sé a cuántos metros estoy de mi hermano, pero yo calculo que como unos 8 o 10 metros de distancia, o menos, no sé. Y podemos estar cerca, pero a la vez podemos estar lejos el uno del otro. Porque en ocasiones, amados hermanos, la forma en que percibimos y entendemos nuestra tarea es completamente distinta. Y bien, amados hermanos, yo he entendido algo. El importante no es el pastor. Los importantes no son los ancianos. El importante es Cristo, amados hermanos. Y yo como ministro del Señor que me ha llamado a ejercer el pastorado, tengo que unirme en la visión con mis hermanos. ¿Para qué? Para que Cristo resplandezca en nuestros corazones, en los corazones de la iglesia y en la iglesia que está allá afuera, pero que aún no ha conocido a Cristo. Y solamente así, amados hermanos, podremos ser edificados. Pero vea, amados hermanos, aquí hay algo que tenemos que entender. ¿Cómo es que la iglesia logra desarrollar sus dones, sus talentos para edificarse los unos a los otros? Dios da el crecimiento, amén, gloria a Dios, pero hay algo que hacer, ¿no? Porque uno sembró, ¿no dice así la escritura? ¿El otro qué hizo? Pero el crecimiento lo dio Dios. Pero Dios no va a dar un crecimiento donde no se ha sembrado, donde no se ha regado, amados hermanos. Y entonces es allí donde yo tengo que empezar a entender que Dios me está llamando para edificar a mi iglesia a un compromiso. Pero ¿a cómo cuesta, amados hermanos, a la carne comprometerse con Dios? Podemos comprometernos con el trabajo y decirle, no le voy a fallar, patrón, allí voy a estar, cuente conmigo. Usted sabe que yo llego incluso más temprano que los demás. Y puedes comprometerte con la escuela, con un deporte, con un partido político, con todo mundo. No le puedes decir que no. Pero cuando Dios pone en el corazón de los ancianos del ministro, quiero que llames a fulano de tal porque yo lo he preparado para esto. Hermano, el Señor ha puesto en nuestro corazón y ha dado características que usted cumple para esto. Y entonces decimos, no puedo. Porque es ahora tengo que cumplir con esto, es que ya me comprometí. Y entonces vemos que Dios añadía cada día. ¿Cómo es que se logra esto? Y entonces escucha esto. Dice el versículo 37, hermanos, al oír esto, así como tú estás escuchando, pero quizás, amado hermano, pudieras estar aquí y como Isaías lo denunció, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Qué te preocupa en este momento? ¿Qué tienes pensado hacer una vez que salgas de aquí? Ojalá el pastor que vino no se pase del tiempo. Y si se pasa, me salvo, porque tengo algo que hacer. Pero dice, al oír esto, al escuchar con atención,
Vea, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos con esto que acabamos de escuchar? Y entonces, esta palabra llamó mi atención, hermanos. Se compungieron de corazón. Y es interesante esta palabra, porque el apóstol Pedro va a usar el lenguaje propio de la época, que es muy rico, muy vasto, para aplicar un principio que todos conocen, pero ser puntual en lo que se quiere decir. Y entonces, a través de nuestro lenguaje, a través de la comunicación escrita o verbal, usamos palabras puntuales para hacerle saber algo a alguien, ¿sí o no? Y tú sabes con qué tono, con qué matiz o con qué intención usas un verbo. Y la persona lo entiende. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces el apóstol Pedro usa esta palabra. Y vean, amados hermanos, quiero compartírselas. Miren, esta palabra se compone de dos, desde su estructura, desde su etimología, su filología, pero también desde su morfología, y tenemos que entenderla. Miren, la primera palabra es kata, y es un prefijo que es intensivo, que significa hacia abajo, completamente o hasta el fondo. Y la segunda es niso, verbo que significa pullar, punzar, atravesar con un objeto punzante o dar un picotazo. Por lo tanto, podemos entender que cuando dice que se compungieron, la palabra que ellos escucharon, dice, al oír esto, eso que ellos escucharon, atravesó por completo su ser, su alma, entró hasta lo más profundo de su ser. Y si usted analiza, amados hermanos, a quién le está hablando Pedro, podremos entender que son judíos que van a celebrar una fiesta y que para ellos el máximo referente en su vida es Moisés. Y dice ahí en Hechos 2 que habían por lo menos 14 naciones, judíos que estaban dispersos y que por cierto no habían escuchado el mensaje de Jesús a viva voz. Sin embargo, hay algo interesante que Pedro va a demandar, va a denunciar de ellos. Ellos fueron testigos de algo que penetra su ser. Al oír esto, los desarticuló. Pero ¿qué es lo que ellos escucharon, hermanos? Quiero que vaya conmigo, abra su Biblia, lo voy a leer y si no escuche, amados hermanos, al oír esto, ¿qué escucharon que penetra, amados hermanos? Bueno, la única forma, amados hermanos, en que nosotros seamos edificados y seamos transformados es escuchando la palabra de Dios. Y el escritor a los hebreos, en esta misma línea de pensamiento, ¿qué es lo que nos dice con respecto a la palabra de Dios? Dice que la escritura o la palabra de Dios es viva y ¿qué? ¿Qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Se da cuenta? Es la misma línea de pensamiento. Se compungieron. La palabra entró y penetró hasta lo más íntimo de su ser, ese corazón de piedra endurecido, porque Pablo lo dice, ¿no? La palabra mata. Cuando nosotros, amados hermanos, leemos la escritura sin la guía, la dirección y la iluminación del Espíritu Santo, lo único que vamos a tener en nuestra mente son conceptos. Y podremos tener una mente muy académica. Y el ejemplo de eso es Saulo de Tarso.
Amados hermanos, usted y yo lo sabemos. Saulo era un erudito de su época. E incluso él mismo dice que era intachable. Era un hombre que se esforzaba. Pero ¿saben qué se esforzaba? Él mismo lo dice. Él no se esforzaba en guardar lo que la Torá decía. Dice que él era celoso de las tradiciones de sus padres. ¿Y cómo es posible que estos del camino vengan a enseñar algo distinto que Moisés nos dio a conocer? Allí estaba toda la Torá, toda la escritura, el Antiguo Testamento en su mente, pero él tenía un conocimiento que le estorbaba para edificar a otros. Y Dios quiere librarnos de eso, hermanos. Quiere librarnos de que nosotros acumulemos información y que nos estorbe para edificarnos. Que nos estorbe para que los dones y los talentos que Dios nos ha dado fluyan con poder y con autoridad. Y entonces vamos a ver a un Pedro y a los discípulos llenos del Espíritu Santo. Llenos. Y llenos del Espíritu Santo no es la idea equivocada que se ha vendido. Es que si tú no hablas en lenguas es que no tienes la llenura del Espíritu Santo. No, espérame tantito. La llenura del Espíritu Santo, ahí la vemos de forma práctica en la vida de los apóstoles. Y dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban según el Espíritu Santo les daba que hablase. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo toma control de su mente y les ayuda a ordenar los pensamientos para presentarlos. En ese momento, el Espíritu Santo toma el control de su voluntad, de sus emociones. Y no son las emociones los que lo gobiernan. Y empiezan a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces vea allí conmigo en el versículo 22, por favor, escuche, yo lo voy a ir leyendo porque esto es lo que ellos oyeron. Vea. Varones israelitas, oíd estas palabras. Iglesia Jerusalén, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Imposible que fuese retenido por ella. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le ha jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y escuchas. Ve, amados hermanos, dice que ellos empiezan a profetizar, pero profetizar no es lo que ahora se practica. Así dice el Señor, hermano, que me des tu casa porque Él te va a dar una más grande. Y se llega a extremos tan
que incluso se atreven a decir, hermana, hoy soñé con usted. Y el Señor vea a qué grado se llega cuando se desconoce lo que es profetizar. Ellos estaban profetizando, es decir, estaban hablando la palabra que ya había sido dada a conocer por los profetas de Dios. Profetizar es proclamar la palabra que ya ha sido dada. El Espíritu Santo, amados hermanos, no nos va a pedir nada contrario a lo que está en las Escrituras, porque la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. De manera entonces, hermano, que cada uno de ustedes que ha sido convocado a esta asamblea, el primer propósito es que su vida glorifique a Cristo. Pero ¿cómo glorifico a Cristo? Edificando su iglesia, que es su cuerpo glorioso. Y entonces Pedro, que habla por el Espíritu Santo, empieza a glorificar a Cristo. Empieza a presentarle a los judíos que por encima de Moisés está uno mayor, del cual David habló. Ellos están atentos a eso, amados hermanos. Ellos están analizando, porque son personas que conocen las Escrituras. Si pudiera, amado hermano, hacerte un examen, que no lo voy a hacer, de Biblia, y te preguntaré para empezar, ¿qué fue lo último que leíste en la palabra? ¿Sabe, amado hermano? Para vergüenza nuestra lo digo. Muchos creyentes no leen su Biblia, no oran. Pero estos hombres saben lo que Pedro está diciendo y están poniendo atención. Pedro habla con una firmeza, con una seguridad, que ellos son conocedores de la Escritura. Por eso él se refiere a ellos, hermanos, David dijo esto, sí o no. Y ellos están atentos. Y entonces sigue el 34 diciendo, escuche, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora sí, al oír esto, ¡pum!, los destruyó, los desarticuló. Y usted va a decir, ¿por qué? Bueno, porque dice, a quien ustedes crucificaron. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo es posible? Estaban ciegos. Y es interesante, amados hermanos, porque cuando el Evangelio habla de cómo el Señor Jesucristo está el soldado romano y van a bajar los cuerpos, tienen que asegurarse que el culpable verdaderamente esté muerto. Pero no le quiebran sus rodillas al Señor. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? Le clavan una lanza. Vea, es la misma línea de pensamiento. Y entonces ellos eran especialistas y dice que entra la lanza entre sus costillas, pero entra en las costillas para dar una estocada directo al corazón. Por si quizás quede vivo, pues terminamos con su vida. Y entonces, amados hermanos, lo que tenemos que entender es que el viejo hombre que lucha, que se aferra a vivir una vida contraria a lo que quizás tenemos aquí, porque cada uno de nosotros sabemos lo que Dios dice, sí o no. Sabemos que la Biblia dice que no tenemos que mentir y aún así mentimos. Sabemos que dice esto y aún así lo hacemos. ¿Cierto o no? Eso quiere decir entonces que la palabra no ha traspasado la dureza de nuestro corazón. Pero estos hombres, al oír esto, se compungieron. Quedaron desarmados. Porque entendieron que ellos contribuyeron a la muerte de Cristo. Ya lo dijo Pedro,
Dios determinó que fuese así, pero ustedes son responsables porque lo entregaron a manos de inicuos. ¿Usted recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén? Allí estaban esos hombres, porque estos hombres venían de diferentes nacionalidades, venían con tiempo porque venían a celebrar las fiestas. La Pascua, el Pentecostés, venían con tiempo. Y de repente se encuentran, hay una manifestación y ven que un hombre va montado sobre un pollino y todos gritando, ¡Hosana! ¡Hosana al hijo de... ¿No? Y llevados por su emoción también lo proclaman como rey. Pero días después gritan, crucifíquenle. ¿Hasta dónde, amados hermanos, el no escuchar la palabra con atención puede llevarnos a cometer actos que lejos que edifiquen, destruyan? Ahí está Dios queriendo hacer la obra en tu vida y te habla de una forma y te habla de otra y resistimos porque no estamos oyendo. Pero estos hombres al oír se compungen. Hay una transformación, hay una renovación en sus vidas, amados hermanos. Lo que la palabra tiene que producir en nosotros es una muerte a nuestros deseos. Esa palabra tiene que entrar y penetrar y matar al viejo hombre. Y entonces cuando oyen esto, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya no es, bueno, el pastor dijo esto, pero yo voy a hacer esto. No, yo no tengo por qué hacerle caso. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Díganos cómo, por favor. No sabemos cómo hacerlo y para eso se necesita humildad. Pero esa es una obra que solo el Espíritu Santo puede producir cuando la palabra entra y penetra hasta lo más profundo de tu ser. Vemos por una parte a los apóstoles cumpliendo con su responsabilidad de sembrar, pero también vemos la edificación, el crecimiento que Dios da en ese momento en el corazón de esos hombres. Pero necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo en la palabra. Porque de otra manera, amados hermanos, podemos estar juntos, pero a la vez. Y dice aquí que estos hombres que son renovados, que son transformados, que son pasados de muerte a vida, ahora perseveran unánimes, unánimes. Hay una unanimidad. Ya no es mi templo, es nuestro. Ya no es mi Dios y Dios. No me importa si aquel no me habla o no. Mi Dios y Dios. No. ¿Dónde dice la escritura que es Dios y tú? Jesús resume la ley en dos, ¿no? A ver, ayúdame. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, tu mente, con todas tus fuerzas y... Ah, no, Señor, no. Además, canta re feo el hermano. Yo quiero acá cantar y no me dejan. Y a tu prójimo. Pero vea, amados hermanos, yo he escuchado a muchos decir, es que obedecer al Señor es muy difícil. Es que Dios sabe que yo quiero, pero soy débil. Y yo le digo, es que es muy fácil. No, no, es difícil. Es fácil. Y le digo, usted dígame por qué usted dice que es difícil y yo le digo por qué es fácil. No, pues es que somos pecadores, somos imperfectos. Estoy de acuerdo. Pero mi Señor Jesucristo dijo que su yugo es
fácil y ligera su carga. ¿Cuándo, amados hermanos, se vuelve una carga poner en práctica lo que Jesús nos ha dicho? Jesús dijo esto: si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor no dijo, si quieres ir al cielo, guarda mis mandamientos. Si no quieres ir al infierno, guarda mis mandamientos. El Señor no dijo eso. El Señor tampoco dijo, si quieres que te bendiga, si quieres que te prospere, si quieres, guarda mis mandamientos. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo, si me amas. De tal manera entonces que lo que Cristo me pide a mí es fácil cuando yo lo amo. Y cada uno de ustedes ha puesto en práctica eso, y no me va a decir que no, porque usted ha soportado cosas por amor. Las groserías de tu hijo. Y aun cuando es rebelde y aun cuando es grosero, por amor a él, no deja de ser tu hijo, lo amas, no puede dejar de ser tu hijo por lo que hizo. Lo disciplinas, le llama la atención, claro está, pero no lo dejas de amar. ¿Cómo es que llegas a amar a alguien? Hermano, yo lo veo muy enamorado a usted, así como que no te hagas para allá porque... ¿Cómo llegó a amar, a sentir? Ok. Mi hermano allá atrás, usted hermano, no recuerdo cómo se llama, pero hermanito que está atrásito. ¿Cómo es que llegó a amar a su esposa y estar todavía con ella? Híjole, hermano. Ahí me pasa la receta. ¿Cómo es que amas tanto a tu esposa? ¿Cómo llegaste a amarla? ¿Sabe cómo? En una relación. El estar día a día con esa persona. Cuando son novios, ¿no? Y se pasan las horas y lleva 5 y ya son las 11 de la noche y dice, otros 5 minutos. No, hombre, se pasan otras 3 horas y no te quieres ir porque estás enamorado. Lo mismo sucede, amados hermanos, es lo que Cristo quiere producir en nosotros. Estos hombres no amaban a Cristo y ni les interesaba, pero entonces entienden algo que tú y yo tenemos que entender. Cristo murió. A ver, espérame tantito. ¿Murió? ¿Por qué murió? Por pecadores. Y entonces es allí, es en el momento en que yo tengo que reflexionar, porque de repente no nos sentimos tan pecadores. Yo sabía que mi Dios me iba a responder porque yo soy de los especiales. Soy su hijo, su hija más amada. El Señor me entiende. ¿Y tú cuándo le vas a entender? Dios no tiene consentidos. Dios responde porque es fiel a sus promesas. Dios te guarda aún en medio de tus resistencias porque Él es fiel a sus promesas. Pero escucha, amados hermanos, lo que estos hombres están entendiendo y que hace pedazos ese corazón de piedra. Pedro les está diciendo, por causa de sus pecados, Cristo tuvo que morir. Ese lugar que él ocupó era el de ustedes. Y entonces ellos empiezan a reflexionar y empiezan a recordar cada una de sus acciones. Y la palabra con el poder del Espíritu Santo los truena, porque entonces todo orgullo queda por los suelos. Porque no es porque yo venga a celebrar Pentecostés, porque no es porque acabo de celebrar la Pascua, es porque aquel cordero que yo degusté en esa cena es Cristo que dio su vida por mí. Y entonces estos hombres al oír esto se compungen y dicen, ¿qué haremos? Hemos matado al autor de la vida. Él dio su vida por mí a pesar de ser un pecador. Y entonces viene la respuesta de Pedro: arrepentíos. Y yo sé que tú conoces lo que implica arrepentíos desde el griego.
metanoia, un cambio de pensamiento. Entre tanto tu forma de pensar no cambie, tu vida no va a cambiar y podemos estar aquí y continuar siendo los mismos de antes que Cristo nos conociera o viniera a rescatarnos. Entonces Pedro le dice, tienen que cambiar su forma de pensar. Yo sé que para ustedes Moisés es lo máximo. Yo sé que ustedes esperan que el descendiente de David se siente, pero ese es Jesucristo. Jesucristo está por encima de todos ellos. Jesucristo ha dado algo por ustedes que ellos no podían dar. Tienen que cambiar su forma de pensar y entregarle su vida por completo a Cristo. Porque, amado hermano, si no amamos a Cristo, jamás podremos amar al hermano que tenemos a un lado. Y por esa razón Juan en su carta escribe lo siguiente. Este es el testimonio que hemos oído de él, ¿no dice Juan? Él es luz y no hay ningunas tinieblas en él. De manera pues entonces que si nosotros decimos, aseguramos, afirmamos que estamos en luz, pero por allí todavía hay cositas, somos mentirosos. Si decimos que estamos en luz, si caminamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y entonces aquí se nos dice que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Porque, amados hermanos, hay una transformación. Han entendido lo que es vivir en la luz de Cristo. Hay comunión los unos con los otros. Cuando no hay unidad, entonces quiere decir que no estamos en luz. Hemos dejado de oír la voz del Espíritu Santo. Hemos dejado de oír la voz de Dios al leer su palabra. Y por eso no estamos en luz. Pero estos hombres están caminando en luz. Arrepiéntanse, cambien su forma de pensar y bautícese cada uno de ustedes. Y lo hacen. Y entonces vemos esa renovación en esto, amados hermanos. Porque no solamente se despojan de lo que dice que es suyo, están dispuestos a compartirlo con alguien más. Amados hermanos, una de las labores más importantes es la predicación del Evangelio. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? 1, 2, 10, 15, no sé. ¿Cuántos discípulos has tenido en todo ese tiempo? Cuando Dios tocó mi corazón, hermanos, yo no quería saber nada del Señor, nada en lo absoluto. Y me caían mal los cristianos, de verdad. Y entonces donde quiera que yo iba me encontraba la plaga llamado cristianos. Y que Cristo te ama y que Dios esto y que Dios lo otro y ya me tenían así. Y un día, un albañil que siempre nos esperaba en la entrada del trabajo, empezó de nuevo con su letanía. Que Cristo ya viene y que nos vamos a ir volando y que no sé qué y que no sé qué tanto. Y le dije, mira Rogelio, ya me caíste gordo. Ya me tienes hasta aquí con tu Cristo. Pero vamos a hacer una cosa. Vea cómo es el corazón de orgulloso y arrogante cuando no quiere a Dios en su vida. Se siente importante. Bueno, al menos yo me sentí así. Y le dije, te voy a regalar 5 minutos de mi valiosa atención. Oiga, usted me estaba cayendo a pedazos, me sentía muy solo. Y le dije, te voy a regalar 5 minutos de mi valiosa atención.
Y él ni tardo ni perezoso nos fuimos a un salón porque estábamos edificando una escuela. Y sacó su Biblia, no me pregunte qué me leyó, pero él empezó a leer su Biblia y yo resistía porque tenía ganas de ofenderlo, de decirle ya cállate, pero le prometí 5 minutos. Y empezó a leer la Biblia. Él no me contó historias, empezó a leer la Biblia y la Biblia empezó a entrar en mí. Y de repente, hermanos, literalmente yo sentí que algo entró en mí. Y llenó el vacío que había en mi corazón. Y yo estaba sintiendo tan hermoso y le dije, ya cállate, Rogelio. No porque lo que estaba diciendo no era importante, porque estaba disfrutando eso que jamás había sentido en mi vida. Y lo primero que hice fue subir con mis compañeros y les dije, a partir de este sábado, no cuenten más conmigo, yo no voy más con ustedes a ningún lado. Pero además escuche esto, no había palabra sana en mi boca. Y cuando yo subí, no usé ninguna de esas palabras. La palabra había destruido a ese hombre. Ah, ya fuiste con Rogelio, te lavó el cerebro. Mira, yo no sé si me lavó el cerebro o no. De lo único que estoy seguro es que ya no lo voy a volver a hacer. Y fui a buscar a un hermano que constantemente me predicaba. Y le dije, hermano, ¿dónde me dijiste que está tu iglesia? Ay, tú nada más nos engañas, tú dices que vas. Pero quiero ser honesto, hermanos. Pero ya el Señor ya me perdonó. Yo le aceptaba cosas. Y le pedía dinero y no me lo cobraba. Y le decía, sí, pero si el domingo voy a tu iglesia. Pero esa vez ya no fui por dinero, esa vez ya no fui por cosas. Esa ocasión fui a preguntar dónde estaba su iglesia. Me dijo, oh, tal calle, ahí está. Y por primera vez llegué a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México en Iguala, Guerrero. Así que desde que yo llegué, llegaba a la escuela dominical, el culto de las 12, regresaba a las 5 y estaba en la femenil, y estaba en la de varones, y estaba en la de jóvenes, y estaba en todos los cultos. Y mis primeros discípulos fueron mis compañeros de trabajo. Desde el primer domingo que yo empecé a ir a la iglesia, el lunes les dije, ¿saben qué? El domingo fui a la iglesia. Ah, ya nos vas a empezar a hablar ahora tú. No, espérense tantito. Y les predicaba lo poquito que se me quedaba del sermón. Y se me acababa el material y entonces tenía que ir el miércoles. Y ya el jueves, a ver, hoy en día muchos de ellos están sirviendo al Señor. Porque hay algo que el Espíritu Santo produce en nosotros y eso es que nos edifiquemos los unos a los otros. Pero entre tanto el Espíritu Santo no gobierne nuestra vida, jamás podremos edificarnos. Pero amado hermano, yo estoy seguro que el que comenzó la obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy convencido que cada uno de ustedes fue llamado eficazmente por el Espíritu Santo y agradezco a Dios porque están sirviendo al Señor, pero es necesario, amados hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu tome control de tu mente. Que haya paz en tu corazón, que no te preocupe el mañana. Y no te estoy diciendo que no vayas a trabajar. Pero confía que el Señor es el que te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la capacidad. Pero también recuerda que hay un cuerpo al que perteneces y que te necesita. Recuerde usted que hay hermanos que han sido predestinados y que forman parte de la iglesia, pero hay que ir a traerlos. La iglesia, los que son convocados de afuera a la asamblea. Y cada uno de ustedes, amados hermanos, es un instrumento poderoso en las manos del Espíritu Santo para lograr eso. Porque mi Señor Jesucristo nos prometió diciendo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vea a Pedro, recuerde la vida de Pedro. Pedro es un hombre miedoso. Es un hombre que está temeroso, está oculto.
Es un hombre que constantemente estuvo luchando con su forma de ser. Es un hombre que negó al Señor. Pero la Biblia dice que él lloró amargamente porque sabía que le había fallado a su Señor. Y entonces Pedro regresa a lo que él se dedicaba antes. Escucha, hermano, si estás desanimado. Escucha, hermano, si has vuelto atrás. Quizás le has fallado al Señor. Quizás dices, no, ya no voy a servirle a mi Señor porque le he fallado. Y entonces una noche Pedro está pescando y está aventando sus redes y no pasa nada. Y no pasa nada. Y de repente en la orilla allá hay un hombre. ¿Cómo están? Tan. ¿Todo bien? Y voltean. Y vuelven a lanzar la red. Pero no pasa nada. Y de repente oyen algo glorioso. Échenla a la derecha. Ayúdenme. Pedro es el Señor, porque entonces ese hombre se acordó cuando tuvieron el primer encuentro con Jesucristo. Es la misma escena, amados hermanos. El Señor Jesucristo va a restituir a Pedro. El Señor Jesucristo va a devolverle la posición que le había dado. El Señor Jesús llega a Pedro, se avienta al agua. A Pedro no le importan esos peces. Y va al encuentro con su Señor. Y cuando llega con él, el Señor no le reclama. El Señor te ha traído no para reclamarte, el Señor te ha traído no para avergonzarte, no para decirte, ya ves, te dije, me hubieras escuchado. 3 meses disciplinado. No. Tráete unos peces, vamos a cenar. Y es la misma historia con Zaqueo. Zaqueo desciende rápido, deja de perder el tiempo, hoy quiero cenar contigo. Ay, el pastor, cada hermanito que escoge, que no sabe que es un pecador. Pero al Señor no le importa. El Señor va a restaurarlo y a recordarle que Él le dijo que iba a ser pescador de hombres. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermanos? Que no acabamos de entender que nuestra realidad que tenemos que vivir es distinta. Seguimos viviendo en el pasado. Te lo explico de esta manera. Un matrimonio que se divorcia y vuelven a rehacer su vida. Están con personas distintas y sin embargo en su mente siguen aquí atrapados en el pasado. Porque no entienden que su realidad ya es otra. Ya no eres el alcohólico, ya no eres el enojón, ya no eres el iracundo, ya no eres el celoso, pero sigues atrapado allí. Y por eso dice Pablo que debemos de poner en práctica la vocación que Dios nos dio. Y estos hombres entienden que fueron llamados a algo distinto y dice, ¿qué haremos? Pues deja de hacer eso que estás haciendo. Y ahí está Pedro con Jesús y están cenando y de repente el Señor Jesús le dice, ponle tu nombre. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, yo te amo mucho. Pacienta mis ovejas. Otra vez pon tu nombre. ¿Me amas? Pues sí, pues tú sabes que te amo, Señor. Sí, sí, tú sabes que te amo, Señor. Bueno, pues apacienta mis corderos.
pon tu nombre por tercera vez. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Me he equivocado tanto, Padre, pero tú sabes que yo te amo. Y el Señor lo ve con ojos de amor y le dice, apacienta mis corderos. El Señor no está allí para avergonzar. El Señor no está allí para recordar la falla. El Señor está allí para restituir. Y entonces este Pedro es transformado cuando el Espíritu Santo viene y ahora habla con valor. No le importa morir por causa de Cristo, porque Jesús dijo, y me seréis testigos. En otras palabras, desde el griego es me seréis martus, mártires. Ay, no, yo ya no voy porque el otra vez fui y me azotaron la puerta en la cara. Que se vayan al infierno todavía de que uno vaya a hablarles de Cristo. Pero ahora Pedro no le interesa. Si le azotaron la puerta, si le dijeron una grosería, si lo ignoraron, ahí está Pedro firme y le dice, ustedes mataron. Con una firmeza. Porque ya no es Pedro el que está hablando, ahora es el Espíritu Santo de Dios que habla al corazón del hombre para confrontarlo, pero con el propósito de restaurarlo. Y estos hombres son confrontados con su pecado, pero no son condenados, sino llevados a la restauración. Arrepiéntase cada uno de ustedes y bautícese. Y entonces viene todo lo que tú y ya leímos. Y empiezan a tener comunión. No solamente a través de la Santa Cena, también eran cercanos a los hermanos. ¿Alguna vez algunos de ustedes ha invitado a su hermano a comer en su hogar? De repente escuchamos que un hermano tiene necesidad y decimos, hermano, vamos a seguir orando por ti. Y entonces Juan nos dice, oye, no puedes hacer eso. Si tú tienes una fe viva, tu fe tiene que ser una fe activa. Porque si escuchas que tu hermano no tiene con qué taparse y le dices, ve, caliéntate y sáciate, pero no le das lo que necesita, tu fe está muerta. Y entonces, ¿qué necesito para que mi fe, la fe que Dios me regaló, fluya? Timoteo, aviva el don del fuego de Dios. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. A mí de repente me llamaba la atención porque algunos hermanos, cuando empecé en el seminario, me decían, hermano, lo que necesite, cuenta con nosotros. Pues fíjense, hermanos, que la otra vez iban en transporte y me robaron mi teléfono y yo no tengo teléfono. Es ahí el único donde hacía mis tareas y ahora no tengo. Y también necesito una computadora. Estaremos orando, hermano. No me dijo que... Bueno, está bien. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, te hace más consciente y hace que te despoje, porque estos hombres vendían sus casas y lo compartían para que no hubiera necesidad en el hogar de nadie. Y entonces, hermano, te invito para que comas conmigo en mi casa. Porque cuando nos unimos, amados hermanos, cuando somos cercanos, empezamos a fortalecer nuestras relaciones, pero sobre todo a sentir ese amor cercano para con los hermanos. No nos vamos a sentar a comer para hacer una crítica del sermón del pastor Israel. No, para edificarnos. Lo que necesitamos para edificarnos, en primer lugar, es la presencia del Espíritu Santo. Y ya la tienes, pero necesitas avivar esa relación. Necesitas avivarla para que seas lleno de Él y Él tome el control de tu vida. Y entonces ve cómo termina el 47, alabando a Dios. Alabando. Y hace ratito adoramos al Señor.
Y decíamos, y al estar aquí, delante de ti te adoraré, postrado ante ti. Y deberías de cantarlo con pasión, con amor e incluso postrarte delante de tu Señor por todo lo hermoso que ha sido contigo, pero en ocasiones vemos lo contrario. Y al estar aquí, delante de ti. Ah, mira, ¿ya viste aquí? No, mira ya. Hermano, por favor, enfoque bien la cámara. Mira, aquí lo estoy viendo. Así, te adoraré. Porque nos falta vivir en esa sujeción al Espíritu Santo. Y entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es la única forma, amados hermanos, que los que están allá afuera lleguen aquí. Sé que muchos de ustedes se esfuerzan por predicar el Evangelio, pero necesitamos que lo que hablamos con lo que vivimos sea coherente. Es que yo no voy a esa iglesia. Mira, yo fui otra vez y nadie me saludó. Ve a los convivios, los grupitos, y siempre son los mismos. Tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y solo así seremos edificados los unos a los otros, amados hermanos. Pero sobre todo necesitamos oír la palabra de Dios que va a quebrantar nuestro orgullo, que va a quebrantar todo aquello que nos estorba para edificarnos, hermanos. De esta manera, entonces, hermanos, tenemos que empezar a practicar. Así que en este día, yo quiero pedirte algo. Si has oído esto y entiendes que Cristo murió por causa mía, pero no sé si tú sientes que también fue por causa tuya, pero yo reconozco que Cristo murió por mi culpa y que de esta generación soy el que menos debería de estar delante de la presencia de Dios. Cristo murió, lo crucificaste. Hoy el Señor te está llamando porque quiere usarte para edificar a otro. Y si has escuchado la voz del Espíritu Santo, es el día en que tenemos que presentarnos de Él, pero con una actitud distinta. Estoy enseñando a mis hermanos a que debemos de tener una actitud correcta y esa es una actitud de humillación postrados de rodillas. Y sí, a algunos les ofende, porque sienten que yo lo estoy queriendo humillar, pero ¿no dijo Dios así en su palabra? Si se humillare mi pueblo en el lugar donde mi nombre es invocado y se convirtieren de sus malos caminos, entonces quizás necesitas perdonar a alguien para ser libre de esa enfermedad. Hay un rencor que vienes arrastrando y que Dios quiere que saques para que seas libre de eso. Si se humillan en mi pueblo. Así que, amado hermano, hoy vamos a orar al Espíritu Santo. Hoy vamos a orar al Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo, ayúdanos, perdóname. He resistido tanto tiempo, pero tú fuiste quien me llamó por mi nombre. Hoy tú me convocaste porque quieres que yo bendiga la vida de mi hermano. Y es el tiempo, amados hermanos, de dejar nuestros orgullos, nuestra dependencia y empezar a ver al otro. Ve a tu hermano, voltea a ver a tu hermano, volteen a verse. Tienes que ver en él a Cristo, no sus errores, a Cristo.
Velo como alguien redimido, velo como alguien perdonado, velo como alguien en el que Dios no ha terminado su obra. Ahora, hermano, voltea a tu hermano y dile, Dios, dile a tu hermano, Dios aún no termina su obra en mí. Tenme paciencia. ¿Verdad? Así que, amados hermanos, ¿qué le parece si oramos? No le voy a obligar, pero sí puede doblar su rodilla. Pero si por enfermedad no lo puedes hacer, no lo hagas. El Señor sabe tu condición. Pero si lo puedes hacer, este es el tiempo en donde si se humillare mi pueblo, es el tiempo, hermanos, de reconocer. Estos hombres tuvieron que reconocer que ellos entregaron a Jesucristo en manos de inicuos y lo mataron. Y ahora dice, ¿qué debemos de hacer? Pedirle perdón a Dios. Así que ya en tu lugar, empieza a clamar. Empieza a orar al Señor. Y entonces, amado hermano, permíteme juntamente contigo clamar al Señor. Amado Padre, cuántas gracias te damos, mi Señor. Tu palabra, que es fiel y verdadera, nos ha prometido diciendo que nos acerquemos confiadamente ante el trono de tu gracia. Y hoy, Padre precioso, estamos delante de ti, mi Señor, porque hemos escuchado que esta mañana nos hablaste por nuestro nombre y nos dijiste, ven, venid y estemos a cuentas. No es casualidad, Padre precioso, que hoy hayamos dispuesto nuestra vida para presentarnos delante de ti. No, papá, tú nos convocaste a tu asamblea y no nos has llamado, Padre precioso, para avergonzarnos. Tú sabes, Padre precioso, que te hemos fallado. Perdónanos, Padre, por favor. Perdónanos. Porque tu palabra dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero entendemos que tú no nos dejas de amar, ni nadie nos puede separar, ni nuestros errores de ti. Pero es necesario que confesemos, Padre precioso, que hemos dejado de orar. Padre precioso, esta comunión preciosa mediante la cual nuestro amor hacia tu Hijo Jesucristo, hacia ti, Padre, crece, la hemos dejado de practicar y te pido que nos perdones. Perdónanos, Padre precioso, porque hemos pasado más tiempo pidiendo y menos escuchándote, y tú quieres hablarnos a través de tu palabra y lo hemos olvidado. Perdónanos, Padre precioso, porque hemos recibido un amor tan grande, tan maravilloso en la cruz del Calvario, pero aún así todavía hay rencor en nuestro corazón. Hoy, Padre, renunciamos a la amargura. Hoy, Padre, renunciamos a todo rencor. Y te pedimos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendigas y perdones a aquel que nos lastimó. Porque tu palabra nos exhorta y nos dice que de la manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, debemos perdonarnos y amarnos los unos a los otros. Perdónanos, papá, porque hemos cargado con eso por mucho tiempo. Hoy le decimos a esa persona, te perdono en el nombre de Cristo Jesús. Ni me debes ni te debo. Precioso Espíritu Santo, liberta sus corazones. Quizás aquí hay algunos que tú trajiste porque se desanimaron, porque te fallaron. Pero has hablado su nombre y mi Señor Jesús le dijo, ¿me amas? Y mi hermano, mi hermana dijeron, Señor, tú sabes que te he fallado. Tú me vistes cuando lo hice, Señor, me escuchaste cuando lo dije. Pero tú sabes que te amo, Padre. Que cada uno de ellos escuche la voz del Espíritu Santo que le dice, te perdono.
Continúa con la labor que yo te di. Sigue buscándome, sígueme sirviendo, sigue predicando mi palabra incansablemente. Padre precioso, bendigo la vida de tu iglesia, porque este tiempo tú lo tenías preparado para cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tu palabra ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ha hecho reflexionar y cambiar, Padre. Damos toda gloria y toda honra a tu Hijo Jesucristo, porque aun cuando no existíamos, Él estando en esa cruz, agonizando, cuando expresó esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba pensando también en nosotros. Y Él sabía que le íbamos a fallar, y Él conocía que nosotros íbamos a ser infieles, pero aún así Él dijo: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, porque yo amo a cada uno de los que hoy están aquí presentes. Guárdalos, Padre precioso, y permite, Padre precioso, que tu gracia y tu misericordia, Señor, los abrace. Que el fuego del Espíritu Santo fluya en ellos de tal manera, Padre, que ellos puedan sentirse perdonados y amados por ti, Padre precioso, y te alaben. Que estén unidos, que estén al pendiente de sus necesidades, porque tú quieres edificarnos, Padre, los unos a los otros, pero necesitamos ser transformados. Espíritu Santo, te entregamos nuestra vida, nuestro ser, nuestros sueños, nuestros anhelos, y descansamos en el cuidado que Cristo tiene y el Padre para con nosotros. Te alabamos, Padre, te glorificamos y te agradecemos por esta palabra que traes en nuestras vidas, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.